Campañas anticipadas, ataques anticipados. Marilena Morera es presidenta de la organización Causa en Común y está en Hechos AM. Gracias por estar con nosotros. Marilena, buenos días. Al contrario, muchas gracias. Buenos días. Bienvenida, Marilena. Y hay que hablar del México que tenemos ahora enfrente. Así es, y con campañas adelantadas, ¿no? Ilegales o no, pero también la violencia se adelanta, ¿no? Porque los criminales no son otra cosa más que buscar oportunidades de ser violentos y encontrar una respuesta dentro de los candidatos o dentro del ambiente político electoral para después pues buscar prebendas, ya sea están buscando candidatos a modo o están buscando que el que posiblemente llegue pues tenga un acuerdo con ellos para darles la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Obra Pública, la de Finanzas. O sea, sí estamos en un momento muy delicado con muchísima violencia. Mira, estaba viendo, por ejemplo, las estadísticas de 2008 a 2018, sí, asesinaron a 78 candidatos a algún puesto electoral. Y después, en 2021, solamente a 74. Solamente en 2021. Solamente Por en eso 2021. se habla de que las más recientes elecciones fueron las más violentas, las más sangrientas de la historia de nuestro país. ¿Y qué implicaciones tiene precisamente, sobre todo cuando estamos hablando del crimen organizado involucrado en este tipo de ataques? Mira, por un lado sí es el crimen organizado, pero por otro lado también es violencia entre grupos políticos, ¿no? Definitivamente. Y lo que puede pasar es que la gente pues tenga miedo de salir a votar o prefiera ya no salir a votar porque el candidato por el que quería votar lo asesinaron. Y esto genera un ambiente de violencia terrible cuando vamos a tener la elección más grande que hemos tenido en México y con un ambiente de rispidez desde la presidencia de la República, porque el presidente todos los días da permiso a que se viole la ley, porque él la viola, y da permiso a agresiones, porque él se dedica a agredir a los que considera sus enemigos, cuando no son sus enemigos, son sus opositores. Marilena, ¿se podría decir entonces que aspirar a un cargo público en este país, específicamente estos, como presidente municipal y demás, ¿no? Como en lugares un poquito más recónditos, es casi un trabajo, una profesión de riesgo, ¿no? Porque sabes perfecto que vas a tener que pactar sí o sí con el crimen organizado y si no, pues ahí están los resultados. En algunos casos, por supuesto que sí, es una desgracia, pero tenemos al país, en muchas regiones del país, donde el crimen organizado definitivamente manda. Hemos estado viendo todo lo que ha sucedido, por ejemplo, en Chilpancingo, en los últimos 2 meses, ¿no? Por un pleito con el tema del transporte público, que está en manos de criminales, pero ahora los quieren otros criminales. Entonces sí es un riesgo lo que estamos viendo. Lo entendamos con números. Ayúdanos a calmarnos si es posible para el mexicano porque vemos una gráfica disparada. Así es, si tú ves la gráfica, en 2015 hubo 6 asesinatos de candidatos y en 2018 hubo 48. ¿Qué cambió ahí? Bueno, me imagino, claro, las elecciones federales y demás, pero más allá de eso, ¿cómo es que ha ido evolucionando esta escalada de violencia? Mira, yo creo que por diferentes razones, pero una de estas es precisamente porque hay una terrible impunidad en el país, ¿no? Entonces, sí, no pasa nada. No hay Estado de Derecho. Los criminales saben que pueden hacer lo que se les pega la gana porque nadie los va a ir a perseguir. Entonces, cuando sucede eso, pues lo siguen haciendo, ¿no? Yo digo, es tan sencillo como pensar en un hogar, ¿no? Si tú le permites a tus hijos que todos los días rompan las reglas y tú también las rompes, bueno, pues no tienen por qué llegar a un momento en que ya se porten bien. Pues igual sucede con los criminales. Y de pronto cuando el discurso es tan tibio, ¿no? Que dicen como los voy a acusar con sus abuelitos y demás, entonces las cosas pues terminan normalizándose de esa manera. Claro, y además, más allá de tibio, me parece que hay un ingrediente mucho más grave. Cuando no se están respetando a las autoridades electorales, ¿no? Cuando desde presidencia todos los días en la mañanera mandan una señal que no se respeta a los jueces, que no se respeta a las autoridades electorales, que agredes a tus contrarios, bueno, pues la gente también está viendo señales ahí. Claro. Y si bien no podemos decir que un ataque a un grupo político sea culpa directa del presidente, pero sí hay una responsabilidad en estar atacando de manera constante, porque lo están diciendo los números. Por supuesto que había violencia antes y por supuesto que no hacían las cosas lo suficientemente bien.
pero hoy en día pues se ven las cosas mucho más graves de lo que se veía antes. ¿Qué implicaciones tiene entonces la escalada de violencia? No solamente será para los políticos, para los operadores de ciertos partidos, es para el ciudadano que sale a trabajar todos los días. Por supuesto, estamos viendo una escalada de violencia en todos los ámbitos, sobre todo, por ejemplo, en el cobro por derecho de piso, en los homicidios, en los feminicidios, en muchos ataques que son súper violentos, ¿no? Cuando antes, por supuesto, veíamos violencia, siempre ha habido violencia, desgraciadamente, en México, pero no a este nivel de atrocidades que estamos viendo ahora. Ya otro día platicaremos de un estudio que tenemos sobre las atrocidades que se cometen en México y es terrible cómo nos hemos ido deshumanizando, ¿no? Y ya vemos como normal perdimos lo esa que es capacidad de asombro ante ataques con ácido, lo que pasa con los menores de edad. Sí, es No, terrible, ya da igual si Marilena, eres de hombre, verdad. si eres mujer, Claro. incluso, ¿no? o si eres niño o niña, Exacto. ¿no? O sea, sí estamos viviendo un momento sumamente violento, con autoridades permisivas, ¿no? Que le mandan abrazos a los criminales, mientras los criminales Y nos con la impunidad por dan todo. balazos a nosotros, y con la impunidad terrible. Vemos las fiscalías muy disminuidas, ¿no? Siempre A un que fiscal detenido. a un fiscal detenido, lo cual, mira, es gravísimo. Yo no juzgo, ¿no? Para eso están los jueces, si Exacto. realmente haya cometido un delito o no. Pero haber permitido que lo detuvieran con ese grado de, pues como de exaltación, ¿no? Ni al Chapo lo detuvieron con tanta gente. Había alrededor de helicóptero y 200 marinos. Además, al mismo tiempo, casualmente, había un conato de bomba o no sé qué dijeron en las autoridades judiciales del estado de Morelos, cerraron los juzgados parece un al mismo chiste. tiempo que lo detienen, ¿no? Y una persona con fuero. Y por eso agradecemos mucho que nos ayudes a irnos al detalle. Y esta es tu casa. Muchísimas gracias. Al Gracias, contrario, Marilena, gracias te a ustedes esperamos por de la vuelta. invitación. Gracias. Marilena. Gracias. Gracias.